Álbum. Me siento en la parte trasera del autobús. Memorizo rostros carentes de nombres y de historias. En la noche pensar en ellos, en un quizás. Asignaré nombres y margaritas por identificación. Solo así permaneceré segura, no habrá rasgos en mi rostro. Llegaré a la última parada y puede que allí me esperen aves de rapiña junto al laurel rosa. Bienvenidos al podcast del Quindiano.com y me encuentro con Anit Jokabet. Ella es una joven poeta que acaba de publicar su primer libro, De Quimeras y de Cabras. Anit, hablemos de este poemario que ve la luz y que llega ya a algunas librerías acá de la ciudad de Armenia y que los invitamos a que lo lean. ¿Cómo nace la idea de ir creando todo este cúmulo de más de 100 poemas? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, De Quimeras y de Cabras es un libro que acaba de salir y que si bien hace muchísimo tiempo yo tenía el deseo de publicar un libro, en el año 2022 empieza a formarse. Yo a causa de varias lecturas, varias vivencias, entonces empiezo a trabajar en este libro y pues gracias a todo esto es que se forma y finalmente sale el libro. ¿Estudia usted o estudió en la Universidad del Quindío la carrera de Español y Literatura? Estoy finalizando la licenciatura en Español y Literatura. Pero su acercamiento a los libros viene de hace muchos años, no solamente por la carrera. De hecho, ese amor por los libros, por las historias, la llevan a estudiar Español y Literatura. ¿Cómo empieza usted a acercarse a ellos y con qué autores? Bueno, mis padres son dos grandes lectores, no de literatura, pero sí de libros. Entonces, desde niña, en mi casa hubo una gran biblioteca y creo que ese fue el primer motor para yo acercarme a los libros. Luego en el colegio ya empecé pues a leer cuentos, poemas que los mismos profesores recomendaban y ya en la universidad es que yo empiezo a leer textos, sobre todo poéticos, porque antes pues no conocía. Cuando hablamos de textos poéticos, hablamos no solamente de poesía, sino de esos cuentos o novelas que tienen una carga de belleza, de estética, caso del mismo García Márquez, Tomás González, entre otros autores. Así es, no solo la poesía normal que conocemos, sino también otros géneros, haikus, incluso crónicas que están escritas con lenguaje poético. Hablemos entonces otra vez del libro De Quimeras y de Cabras. Primero, ¿por qué el nombre? Bueno, cuando niña mis papás tenían un aprisco que luego se volvió en granja integral, entonces siempre en mi infancia hubo las cabras. Y la figura de los monstruos, los fantasmas, las quimeras me gusta mucho y es recurrente en los textos, por eso De Quimeras y de Cabras. ¿Cómo es el proceso creativo para hacer poesía? En un principio yo empecé escribiendo textos como medio de escape, cuando me sentía triste, cuando me sentía enojada, luego empezaron a adquirir un tinte más estético. Y ya en la construcción del libro asistí a varios talleres, realizaba lecturas de poesía, buscaba que fueran de autoras mujeres, temas parecidos a lo que yo quería escribir para alimentarme de ellas y fueron surgiendo los poemas, algunos directamente en talleres, otros a causa de las lecturas o de la observación de mundo. Un poema nace en cualquier lugar, llega en el sitio menos esperado, por lo menos la idea o la epifanía de escribirlo. Yo llevaba una libreta que aún la tengo y anotaba las ideas que se me ocurrían o cuando me surgía una frase poética. Y empezaba a crear los poemas en cualquier lugar donde llegara la inspiración. Ya luego entonces empezaba a trabajarlos, a construirlos de mejor manera y a corregirlos. Es un proceso creativo diferente al del cuento, donde el autor muchas veces se sienta frente a una hoja en blanco con ese temor de no saber a qué se va a enfrentar. He notado que varios poetas cuentan lo mismo, es estar allí en el momento, atento como con todos sus radares prendidos a ver de dónde le puede llegar la idea o simplemente la idea llega por sí sola, es algo más o menos parecido. Sí, creo que así es y el ejercicio poético surge mucho de la observación, esos pequeños detalles cotidianos que no se ven, que no prestamos atención y que de alguna manera pueden ser bellos, estéticos y a su vez caóticos, y saber hilar eso con las emociones que cada uno tenemos. Entonces creo, en mi caso, que sí, es más fácil escribir poesía. Hablando con otros autores, muchos de ellos dicen
es que hacer poesía es también como hacer algo de filosofía. ¿Puede entonces compararse en ese sentido? Sí, yo diría que sí, porque tiene mucha relación con el pensamiento, con todo ese mundo interno, y aunque tres personas podamos ver el mismo pájaro, cada uno vamos a darle el significado dependiendo de todo eso que nos habita por dentro. Veo que algunos de los poemas de Quimeras y de Cabras tienen algo más allá y es como contar una pequeña historia, casi como en clave, ¿no? Hay uno que se llama Efímera y dice así: en el transporte público observo una pequeña niña vestida de blanco con un parvo prendedor de mariposa. El bus se detiene en la parada, los padres se levantan, cancelan la tarifa, la inexperta criatura se abalanza hacia la puerta. Yo me bajo sola, dice. Sus padres sonríen. Me pesa la dualidad de sus palabras. El noticiero vespertino anuncia el infame crimen contra una pequeña de ropaje blanco y larga cabellera. El azul del cielo se colma de globos blancos. El pequeño vestido permanece manchado de rojo. Este poema, como le digo, suena como una narración, como algo de cuento en clave, y así hay varios poemas de este libro. ¿Piensa de pronto también migrar o llegar a la creación en prosa? Me gustaría en algún momento poder escribir cuentos, quizás una novela. No siento que ahorita tenga la capacidad, pero sí deseo en algún momento hacerlo. ¿Qué fue lo más difícil del poemario? Pues primero estuvo toda la faceta de la creación de los textos, que dada la cantidad fue bastante compleja. Sin embargo, fue un proceso que disfruté mucho. Ya cuando se empezó a corregir, a cambiar y a pulir esos pequeños detalles, creo que es el proceso más largo, porque no se hace una sola vez, sino que se corrige, se revisa, se corrige, se revisa, y además pasó por varias manos. Hubo algunos poemas que no se incluyeron y que yo deseaba que estuvieran, que al escribirlos pensaba que tenían cierta calidad, y al volver a leer ya uno descubre que no es así y tiene que eliminarlo, entonces hay que crear un nuevo poema. Entonces creo que ese fue el proceso más tedioso. ¿Eliminarlo ya para siempre o simplemente eliminarlo del proyecto, guardarlo y contemplarlo para otro poemario? Los poemas que se escribieron antes de la creación del libro o del proceso de creación poética se eliminaron por completo, porque eran textos escritos en adolescencia que carecían de calidad. Algunos estaban ahí escritos pero ni siquiera eran poemas. Y los que se escribieron durante el proceso, hay varios que espero poder reconstruirlos y publicarlos posteriormente. ¿De qué se alimentaba literariamente o poéticamente mientras escribía el libro, o de qué se alimenta de manera constante? A mí siempre me ha gustado toda la literatura de autoría femenina, pero me basé en ciertas autoras que leí recurrentemente en el proceso de creación de este libro, como es aquí en el Quindío Jenny Zulena Millán, Esperanza Jaramillo, Chara Bueno, y ya otras poetas como Wisława Szymborska, Silvia Plath. Realmente intenté leer a Pizarnik, pero no pude. Quise hacerlo y creo que la poesía de ella es muy valiosa, pero quizás no estaba en el momento oportuno. También leí a otros poetas hombres como es Daniel Moreno de aquí del Quindío. Hay muchas personas metidas en este proyecto, no solamente la poeta frente a la epifanía que le va llegando y cómo la esculpe, sino que hay quienes estuvieron aquí participando, apreciando los poemas, leyéndolos, dándole algunos puntos de vista, muchas voces también. ¿Cómo apagar algunas de esas voces y cómo dejar las que realmente le estaban aportando? Entre esas voces como la de su mamá, que es su primera lectora, pero también la del escritor Humberto Senegal. ¿Cómo controlar todo ese ruido alrededor y saber qué servía y qué no? Bueno, creo que cada uno tuvo un lugar distinto. Humberto Senegal era quien daba el visto bueno para cada uno de los textos, y debido a toda su trayectoria, pues yo confiaba completamente de que lo que él decía pues no era algo descabellado. Mi mamá, ella siempre los leía, los escuchaba, y era más como esa fan número uno. Y otra persona que también estaba muy pendiente del proceso era Sara Marián, que también es poeta. Ella igual desde su conocimiento, desde también toda su trayectoria como estudiante de la licenciatura, me daba sus aportes. No eran quizás tan fuertes como los de Humberto Senegal.
lo que Humberto decía este poema no va, entonces no iba, este sí iba, ese sí iba. Sara Marian era más como el consejo, como la persona que está diciendo me gusta este tema. ¿Y cómo hacía usted para conciliar o litigar si a usted le gustaba ese poema y el maestro Humberto le decía no, ese no va? ¿Cómo lograba de pronto llegar a un acuerdo o convencerlo, utilizaron algún argumento para que sí se quedara? ¿Nunca pasó o hubo algunos que se salvaron de no quedar y terminaron quedando? Hubo dos textos que en su momento me gustaron mucho. Uno alcancé a terminarlo, el otro solo quedó en construcción, dos poemas que no se incluyeron y que realmente en el momento me dolió que no estuvieran porque eran muy significativos y me gustaban mucho cuando los estaba escribiendo. Entonces me tocó a mí sacar fuerzas y entender que al yo escribirlos no quería decir que estuvieran bien o que debieran incluirse. La idea era que incluso con mi poca experiencia el libro tuviera cierta calidad. Entonces cuando él me dice que esos poemas no iban, uno porque estaba muy flojo, el otro porque era muy difícil entenderlo, entonces a pesar de yo querer que se incluyeran, pues yo lo acepté, porque fue algo que desde el principio decidí. Si yo iba a tenerlo a él como el revisor y corrector de los textos, debía aceptar esa opinión que él diera, así a mí me pareciera lamentable o así yo me entristeciera por ello. Esta es una publicación independiente, ¿sí? No pertenece a ninguna convocatoria. ¿Qué tan difícil es publicar de manera independiente? La limitante que hay para que el poemario o el libro de cuentos o novela llegue a las librerías. Realmente como yo ya tengo una trayectoria como editora, pues conocía un poco los procesos y aquí en Armenia pues también Juan Carlos es gran amigo de nosotros, entonces tuvimos ahí la oportunidad en la librería de él. Pero considero que una persona que no conoce los procesos, que no conoce las personas, es bastante complejo y es una problemática grande en el mundo cultural, que muchas veces el conocimiento lo tienen unos pocos y aquellos que aspiran a algo no saben dónde hacerlo, cómo hacerlo, ni tienen esas personas que estén ahí guiándoles. Afortunadamente yo no fui de esas personas, yo tuve a alguien que me guiara, tuve personas que me explicaron el proceso, que estuvieron ahí acompañando, guiando y gracias a eso fue posible la edición del libro. ¿Le gustaría a usted también guiar a otras personas que no saben cómo son esos procesos, pero que tienen en mente cuentos, poemas, novela, ensayo? Como agentes culturales es también ese parte de nuestro deber, no solo quedarnos con ese conocimiento, sino ayudar a aquellos que vienen y que muchas veces desean con todo su corazón publicar un libro, publicar en una revista, pero no saben, entonces hay que buscar las herramientas para también enseñar y hacer llegarles a esa persona el conocimiento. Estamos hablando de que de Quimeras y de Cabras lo encuentran en la librería Pensamiento Escrito, acá en Armenia, ubicada en la carrera 14, número 2218. Y estamos hablando de Anit Jochebed, su primer libro de poemas. Bueno, es como un poemario, son varios poemarios, he notado que son varios poemarios en un mismo libro. ¿Ya piensa llegar con sus poemas a otras partes del mundo, no solamente aquí de Colombia, y abarcar un poco más la geografía? ¿Siente que puede tener esas alas para mandar su libro de pronto a ferias, a convocatorias, a festivales? Ese es el deseo. Afortunadamente mi libro ya llegó a España y a Alemania, pero por personas que yo conozco que están allí. La idea sí es que este libro pueda llegar a otros países, que pueda darse a conocer. Esperamos pues que en el camino así pueda ser. Y ya para ir cerrando, ¿por qué la soledad está como trazada en todo el libro? ¿Qué elemento juega ella en usted? ¿Es algo autobiográfico? ¿Siente que también podría ser como un poemario, una especie de catarsis de todos sus sentimientos? Claro que sí, yo crecí en una finca que era inmensa en Tena, Cundinamarca, que es un municipio no tan alejado, pero un poco de Bogotá, y además tengo 3 hermanos varones, entonces al crecer en una finca, junto a un bosque con muchos animales, siendo la única mujer, creo que la soledad fue algo que siempre me acompañó, algo que además se me hace muy lindo. Soy de esas personas que les gusta estar solas, y no siento que sea algo negativo, sino algo positivo estar uno consigo mismo, sin todo el ruido alrededor.
Ya cuando ve el poemario impreso, lo siente material, lo siente físico y recuerda todo ese proceso, ¿qué sintió cuando lo tuvo por primera vez en sus manos y qué sintieron esas personas que realmente se estuvieron comprometiendo con el proyecto? Fue una alegría inmensa. Recuerdo que el día que me entregaron los primeros ejemplares impresos, todo el día pasé súper feliz, casi que con una euforia como si hubiera ido a un parque de atracciones. Igual muchas personas que estuvieron pendientes estuvieron mandándome mensajes hermosos y estuvieron ahí pendientes de ya tener el libro, de verlo, entonces fue una alegría inmensa, una satisfacción completa. Bueno, entonces recordemos a las personas dónde lo pueden encontrar y despídanos con este poema que se llama Volver. Bueno, el libro se puede encontrar, como ya se dijo, en la librería Pensamiento Escrito, además está disponible en Amazon, tanto en formato pasta blanda como en Kindle. Leeré entonces el poema Volver. Volver. Caigo en un vacío mientras me niego a ser, no entiendo el desasosiego de mi alma, y mientras regreso en busca de respuestas, ante mí se presenta un ser amorfo reflejándome, escrutando mis pensamientos sin escrúpulos para vomitarme y expulsar la podredumbre que me habita.